¿Qué pasaría si todo lo que has pasado hasta la fecha no fuera una coincidencia? ¿Y si el dolor, las luchas e incluso ese sentimiento de no pertenecer a este mundo fueran señales de algo mucho más grande? La verdad es que algunas personas no nacieron para llevar una vida normal. Desde pequeños hay señales de que fueron separados por un gran propósito, pero pocos se dan cuenta a tiempo. ¿El problema? El sistema en el que vivimos hace todo lo posible para que estos elegidos nunca despierten a su verdadera misión. Es posible que desde pequeño hayas sentido que eras diferente. Siempre cuestionó lo que los demás aceptaban sin pensar. Tenía una sensibilidad inusual o simplemente nunca encajaba en los estándares. Pero en lugar de ver esto como un problema, ¿alguna vez te has detenido a pensar que esto podría ser una señal de que Dios tiene algo especial para tu vida? La historia está llena de ejemplos de personas que al principio fueron desacreditadas, rechazadas y subestimadas, pero que al final fueron utilizadas para transformar el mundo. Ahora, la gran pregunta es, ¿ignorarás las señales o finalmente verás la verdad? En este video descubriremos la evidencia de que es posible que hayas sido elegido desde que naciste. Explicaremos por qué tantas personas enfrentan intensas batallas desde una edad temprana. Y lo más importante, te mostraremos cómo aceptar este llamado de una vez por todas. Si siente que su vida nunca ha sido normal, este contenido podría ser la pieza que falta para comprender su propósito. Desde el principio de los tiempos se libra una batalla silenciosa. Por un lado, verdad, claridad, propósito. Por el otro, ilusión, distracción, desvío del camino. Lo curioso es que muchos ni siquiera se dan cuenta de que está sucediendo esta guerra. Piensan que la vida es solo una serie de coincidencias, pero de hecho, hay fuerzas operando detrás de escena, tratando de evitar que algunos descubran quiénes son realmente. No es de extrañar que ciertos acontecimientos parezcan diseñados para desviar a quienes tienen una vocación mayor. Algunas personas son separadas desde el nacimiento, pero pasan años sin entender el motivo. Son aquellos que sienten que nunca encajaron del todo en el mundo, que desde pequeños cuestionaron las cosas que otros aceptaban sin pensar. ¿Quién ha tenido alguna vez la sensación de ser diferente o de ver la vida como nadie más la ve? Esto no es una coincidencia. Hay algo más grande en juego, una preparación para un propósito que a menudo solo se revela después de muchas luchas y desafíos. La historia lo demuestra una y otra vez. Grandes líderes, visionarios e incluso profetas han pasado por periodos de confusión antes de reconocer su misión. Y no nos equivoquemos, quienes tienen vocación no pasan desapercibidos. Hay una resistencia invisible contra ellos, como si algo intentara impedirles seguir adelante. Pero todo esto tiene una razón, y comprenderla es el primer paso para reconocer tu propia vocación. No todos se dan cuenta inmediatamente de que han sido apartados para algo más grande. A menudo, los síntomas estaban presentes desde la infancia, pero pasaban desapercibidos. Aquellos que tienen una vocación, a menudo sienten desde una edad temprana que son diferentes, como si no encajaran completamente en los patrones del mundo que los rodea. Quizás eran introspectivos, cuestionaban a los niños o incluso más sensibles a lo que pasaba a su alrededor. Este sentimiento de no pertenencia puede ser precisamente un indicio de que fueron elegidos para algo mucho más allá de lo común. Las dificultades también suelen ser una señal. Quienes tienen un gran propósito suelen afrontar intensas pruebas desde temprana edad. Rechazo, soledad, desafíos familiares o incluso persecuciones inexplicables. Pero todo esto tiene una razón. Así como un deportista de alto nivel necesita
un entrenamiento riguroso para llegar a la cima. Aquellos que han sido separados por Dios necesitan pasar por un proceso de fortalecimiento. Es en medio de las batallas que se forma la identidad, crece la resiliencia y el llamado comienza a revelarse. Si sientes que siempre has sido diferente, que has pasado por peleas que te parecieron injustas o que de alguna manera nunca has podido seguir la corriente de la multitud, tal vez sea hora de verlo de otra manera. Es posible que el mundo haya intentado convencerte de que esto era un problema, pero ¿y si fuera exactamente lo contrario? ¿Qué pasa si este sentimiento es en realidad una señal clara de que tu vida tiene un propósito mayor? Después de todo, aquellos que son llamados no están hechos para conformarse, sino para transformarse. Vivimos en un mundo donde el éxito se mide con números, dinero en la cuenta, bienes adquiridos, estatus social. ¿Pero esto realmente define el propósito de una vida? Muchos pasan años persiguiendo riquezas, creyendo que la felicidad está en lo que pueden tener. Sin embargo, basta mirar la historia para darse cuenta de que los más grandes líderes y visionarios no fueron los que más acumularon, sino los que vivieron alineados con su propósito. La verdadera satisfacción no está en lo que tienes, sino en el impacto que dejas. Cualquiera que tenga un llamado divino sabe que su misión va mucho más allá de su cuenta bancaria. Esto no significa que la prosperidad sea algo malo. Al contrario, el problema surge cuando la búsqueda de riqueza se convierte en un fin en sí mismo, alejando a las personas de lo que realmente importa. Ya la Biblia nos advierte de ¿qué le aprovechará al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. El verdadero éxito radica en cumplir aquello a lo que fuiste llamado. Y el dinero bien utilizado debe ser un medio para potenciar esta misión. Muchos de los elegidos pasan por tiempos de escasez antes de alcanzar la abundancia. Esto es parte del entrenamiento. Si sientes que has enfrentado dificultades financieras, quizás este fue un proceso de aprender a confiar, a administrar mejor los recursos y a comprender que tu provisión proviene de Dios, y no solo de tu esfuerzo. La verdadera prosperidad llega cuando el propósito y la obediencia están alineados, porque quienes caminan en su llamado reciben exactamente lo que necesitan para cumplir su misión. Desde temprana edad, quienes tienen una vocación enfrentan luchas que, para otros, parecen inexplicables. Mientras algunos van por la vida sin mayores obstáculos, los elegidos sienten resistencia del mundo que los rodea. ¿La razón? El enemigo conoce el potencial de quienes portan un propósito divino y tratará por todos los medios de impedir que despierten a esta realidad. Las dificultades no son señales de que algo anda mal, sino de que hay algo grandioso reservado para quienes las enfrentan. Mire cualquier gran personaje de la historia y verá un patrón. Antes de la victoria vino la prueba. José fue vendido. Como esclavo antes de gobernar Egipto, David fue perseguido antes de convertirse en rey, e incluso Jesús enfrentó rechazo y sufrimiento antes de cumplir su misión. Nada de esto fue por casualidad. Dios permite ciertos desafíos no para destruir, sino para fortalecer. Si todo fuera fácil, no habría crecimiento. El carácter se forja en medio de las batallas y la fe se fortalece cuando todo parece estar en tu contra. A menudo, el dolor viene a enseñar. Pérdidas, traiciones, puertas cerradas, todo esto puede ser un entrenamiento para algo más grande. En lugar de preguntar, ¿por qué me sucede esto a mí?, pregunte, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Quienes comprenden este principio empiezan a ver las dificultades no como un castigo, sino como parte del proceso de preparación. Porque cuanto mayor es el propósito, mayor es el desafío,
pero también mayor es la recompensa. La historia está llena de ejemplos de personas que fueron elegidas desde temprana edad, pero enfrentaron pruebas antes de cumplir su destino. Moisés, por ejemplo, nació en una época de persecución y fue colocado en una canasta en el río para sobrevivir. Creció en el palacio del faraón, pero su verdadera misión solo comenzó cuando tuvo que huir al desierto. José soñó con su propósito desde pequeño, pero antes de llegar allí fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y humillado. Aún así, se mantuvo firme, sabiendo que su llamado era mayor que su dolor. David es otro ejemplo poderoso. Cuando todos, solo, vieron un pastor, Dios ya vio un rey. Fue ungido a una edad temprana, pero pasó años huyendo de la persecución de Saúl antes de finalmente tomar el trono. Esto enseña algo fundamental. El hecho de que Dios tenga un propósito para alguien no significa que todo sucederá de inmediato. Hay un tiempo de preparación, un proceso por el que cada elegido debe pasar. Quien no comprende esto, muchas veces, se da por vencido prematuramente, sin darse cuenta de que estaba a un paso de la promesa. Si observamos la trayectoria de estos hombres, notaremos un patrón. Cuanto mayor es el propósito, mayor es la oposición. Esto significa que si has enfrentado luchas intensas, quizás sea porque tu destino también es grande. La diferencia entre los que llegan y los que no es la perseverancia. Los elegidos no son los que nunca caen, sino los que siempre se levantan. Después de todo, toda gran misión comienza con un largo periodo de preparación. Los elegidos suelen mostrar signos desde temprana edad, pero no siempre se reconocen de inmediato. Algunos niños demuestran una sabiduría inusual para su edad, hacen preguntas profundas sobre la vida y la existencia, o tienen una sensibilidad espiritual que los diferencia de los demás. Tal vez ven más allá de lo obvio, sienten cosas que otros ignoran o simplemente se dan cuenta de que nunca encajan del todo. Estos trazos pueden parecer pequeños al principio, pero con el tiempo comienzan a pintar una imagen más grande. Otro signo común es un fuerte sentido de propósito, incluso sin entender exactamente cuál es. Muchos elegidos sienten desde pequeños que tienen algo importante que hacer en el mundo, incluso sin poder definir exactamente qué. Es posible que se sientan fuera de lugar, diferentes o incluso aislados. Esto no significa que algo esté mal, sino que hay un llamado latente, esperando el momento adecuado para manifestarse. El problema es que muchas veces el entorno que lo rodea intenta silenciar esta llamada, haciendo que la persona dude de sí misma. Por eso, los elegidos deben aprender a mirar su historia con otros ojos. Lo que parecía un simple detalle podría, en realidad, ser una pista de lo que está por venir. Quien desde temprana edad mostró interés en ayudar a los demás. ¿Quién tenía habilidades o conocimientos que parecían fuera de la norma? Nada de esto es casualidad. Dios planta semillas antes de que la persona se dé cuenta. Depende de ella reconocer y regar estas semillas hasta que se conviertan en árboles frondosos. Desde temprana edad, quienes tienen un llamado divino enfrentan resistencias invisibles que se manifiestan de diferentes maneras. Para algunos, esto se presenta en forma de inseguridad, dudas sobre sí mismos y una sensación constante de que nunca son lo suficientemente buenos. Para otros, los ataques son más directos: rechazo familiar, persecución, dificultades económicas o incluso enfermedades inexplicables. Todo esto puede parecer una coincidencia, pero la verdad es que detrás de escena se desarrolla una guerra espiritual que intenta impedir que los elegidos despierten a su misión. El enemigo sabe que si una persona con una vocación toma conciencia,
de su propósito, nada podrá detenerla. Por lo tanto, a menudo intenta socavar su identidad antes de que ella descubra quién es realmente. Moisés casi fue asesinado al nacer. José fue traicionado por sus propios hermanos. David era despreciado incluso por su propia familia. No se trataba de meros obstáculos, sino de estrategias para desanimarlos antes de que cumplieran su misión. Pero en todos estos casos, la resistencia solo fortaleció a quienes estaban destinados a algo mayor. Si sientes que siempre has enfrentado desafíos superiores al promedio, podría ser una señal de que llevas algo valioso dentro de ti. El oro debe pasar por el fuego antes de volverse puro. Las batallas que has enfrentado tal vez no sean un castigo, sino una indicación de que hay un propósito mayor en tu vida. La cuestión no es evitar los ataques, porque vendrán, sino aprender a utilizarlos como parte de su proceso de fortalecimiento. Después de todo, los mejores guerreros son aquellos que han pasado por las mayores batallas. Toda gran misión requiere un período de preparación, y esta preparación, la mayoría de las veces, se realiza mediante combates. No hay atajos para alcanzar la madurez espiritual y emocional. Es en el desierto donde los elegidos aprenden las lecciones más importantes. José no llegó a ser gobernador de Egipto de la noche a la mañana. Tuvo que pasar años moldeándose en prisión y servidumbre antes de estar listo para gobernar. David fue ungido rey a una edad temprana, pero pasó años huyendo de Saúl antes de finalmente tomar el trono. El proceso es incómodo porque requiere crecimiento. A menudo, los elegidos se sienten solos, incomprendidos e incluso frustrados por las dificultades que enfrentan. Pero hay algo de lo que pocos se dan cuenta. Cada pelea trae consigo la preparación necesaria para la siguiente fase. Aquellos que aprenden a gestionar poco sabiamente están siendo entrenados para afrontar mucho. A quienes enfrentan el rechazo, se les enseña a depender de Dios, no de la aprobación de los demás. Cada dolor conlleva un propósito y cada pérdida deja espacio para algo mayor. Si sientes que estás pasando por pruebas que parecen no tener fin, míralas de otra manera. ¿Qué está tratando Dios de enseñarnos ahora mismo? En lugar de quejarte de la situación, pregúntate, ¿cómo me prepara esto para lo que viene después? Los elegidos no son destruidos por las dificultades, son fortalecidos por ellas. Y cuando entienden esto, comienzan a ver los desafíos no como barreras, sino como pasos hacia el siguiente nivel. Desde temprana edad, los elegidos poseen talentos y habilidades que los diferencian. Algunos niños demuestran una inteligencia superior a la media, una creatividad extraordinaria o una facilidad inusual para determinadas actividades. Otros tienen un agudo sentido de la justicia, una profunda empatía o una intuición inexplicable. Estos dones no son accidentales, son herramientas dadas por Dios para que cada persona cumpla su misión en el mundo. El problema es que estos talentos a menudo son ignorados, reprimidos o incluso ridiculizados por el entorno que los rodea. El mundo intenta encajar a las personas en moldes y patrones, pero los elegidos nunca encajan del todo. Algunos pueden ser vistos como raros o demasiado soñadores, porque ven más allá de lo obvio y tienen una sensibilidad única. ¿Quién se ha dado cuenta alguna vez de que aprendía algo fácilmente mientras otros luchaban por entenderlo? ¿O alguna vez ha tenido ideas que parecían demasiado audaces para tomarlas en serio? Esto no es una coincidencia, es una señal de que Dios ha puesto algo especial dentro de ti, algo que necesita ser desarrollado y usado para un propósito mayor. Reconocer y desarrollar estos dones es esencial.
Si siempre ha tenido talento para la comunicación, tal vez su vocación sea enseñar o inspirar a las personas. Si tienes una fuerte conexión con la música, tu misión puede estar relacionada con eso. Pero los dones deben cultivarse. El talento desperdiciado es como una semilla que nunca se plantó. ¿Qué has hecho con los regalos que recibiste? Porque un día todos tendrán que rendir cuentas de cómo utilizaron los talentos que se les han confiado. Llega un momento en el que el elegido necesita tomar una decisión: seguir viviendo en común o abrazar de una vez por todas el propósito para el que fue llamado. Este es un punto crucial, porque muchos reconocen las señales, se dan cuenta de que hay algo más grande en sus vidas, pero dudan en dar el siguiente paso. El miedo, la duda y la presión externa pueden intentar frenar esta decisión, pero una cosa es segura: nadie cumple su destino permaneciendo en su zona de confort. Todos los que fueron llamados pasaron por este momento de elección, y aquellos que aceptaron su misión nunca volvieron a ser los mismos. Aceptar el llamado no siempre es fácil. A menudo significa dejar atrás lo que nos es familiar, renunciar a ciertas comodidades y enfrentar desafíos que parecen demasiado grandes. Pero aquí está el secreto: Dios nunca llama a alguien a algo sin antes darle los recursos necesarios para cumplir esa misión. Puede parecer que no estás listo, que necesitas más tiempo o más preparación, pero si Dios ha puesto un propósito en tu vida, ya ha plantado en ti todo lo que necesitas para lograrlo. De hecho, lo que falta es la voluntad de dar el primer paso. Aquellos que abrazan su llamado ven que sus vidas cambian por completo. Las piezas que antes parecían sueltas empiezan a encajar, las dificultades empiezan a tener sentido y el viaje adquiere un propósito mayor. No significa que no habrá desafíos. Al contrario, el camino puede incluso volverse más exigente, pero la diferencia es que ahora hay un sentido de dirección. Y una cosa es segura: quienes deciden decir sí a su misión son quienes dejan su huella en el mundo. Ahora que entiendes las señales y el proceso por el que pasan los elegidos, la pregunta que queda es: ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Seguirás ignorando las señales o finalmente aceptarás que tu vida tiene un propósito mayor? La verdad es que muchos pasan toda su vida sin darse cuenta de su vocación, o peor aún, huyen de ella por miedo, complacencia o influencia externa. Pero aquellos que deciden abrazar su misión experimentan un nivel de realización y propósito que el mundo nunca podría ofrecer. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que no encajabas? ¿Cuántas peleas has enfrentado sin entender por qué? ¿Fueron todas estas dificultades simplemente mala suerte o fueron parte de un plan mayor para prepararte para algo extraordinario? Lo que has experimentado hasta ahora no define tu destino, pero las decisiones que tomes a partir de ahora, sí. Se acabó el tiempo de las dudas. Es momento de despertar a quién eres realmente y comenzar a caminar hacia el propósito para el cual fuiste llamado. Si este contenido tiene sentido para ti, no lo dejes morir aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa siguiendo nuestros videos. Profundicemos en este tema y te ayudemos a prepararte para vivir todo lo que Dios tiene para tu vida. Y ahora dime, ¿has notado alguna de estas señales en tu viaje? Comparte tu experiencia en los comentarios. Quiero saber qué piensas al respecto.